La semana pasada, a ver si se acuerdan. ¿El bautizo? Hablamos del bautismo, ¿verdad? ¿Por qué hablamos del bautismo? ¿Qué tiene que ver el bautismo con la vida de Jesús? Juan el Bautista hacía el bautismo, preparaba a la gente. Sí, recuerden que hablábamos de que Juan el Bautista, para hablar de la vida de Jesús, es necesario hablar del precursor de la vida de Jesús. Y ese precursor era Juan. Y el ministerio de Juan era ¿qué? Preparar el camino. Y de una manera práctica, ¿cómo se llevó a cabo eso? Bautizando. Recuerden que habíamos visto pasajes donde se describe el ministerio de Juan como bautizar. Ese era el ministerio de Juan. Y eso es, como decía la hermana Abigail, para preparar el camino, ¿verdad? ¿Por qué? Llamaba a la gente a que se arrepintieran y se bautizaran. Y de esa manera estaba preparando al pueblo para la venida del Mesías. Esto era parte necesaria. No pudo haber venido el Mesías sin que primero viniera Juan. Era importante que eso sucediera. Pero bueno, ya vimos el nacimiento de Juan y ahora nos toca a nosotros ver el nacimiento que más nos interesa, que es el nacimiento de Jesús. Vamos a hablar de varios aspectos del nacimiento de Jesús para que entendamos primero que nada el aspecto histórico, porque recuerden que habíamos hablado desde el principio que si hablamos de la vida de Jesús, estamos tratando dos aspectos, dos campos semánticos a la misma vez, ¿verdad? Uno es el histórico y otro es el teológico, y los dos van de la mano. Entonces, ahorita vamos a enfocarnos un poco en el aspecto histórico. Vamos a pensar en la fecha. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Y cómo podemos saber cuándo nació Jesús? Preguntándole a María. Preguntándole a María. Pueden haber aproximaciones al estudio de lo que la Biblia nos expone, pero no podemos llegar a un día exacto. Ajá. Es algo un poco complicado por varias razones diferentes. Una de esas razones es porque hoy en día nosotros tenemos una manera universal de marcar el tiempo histórico. Estamos actualmente en el año 2026. Todo el mundo está en el año 2026. Alrededor de todo el mundo, cuando la gente pone la fecha, ponen el mismo año. Pero en el mundo antiguo, desafortunadamente, no era tan sencillo así. Lo que para nosotros es el primer siglo, que es cuando nació Jesús, para nosotros es el primer siglo, pero para otras personas, por ejemplo, para los romanos, era el año 754 o 854. O sea, ese rango, ese primer siglo para nosotros, de 0 a 100, para los romanos fueron los años 754 al 854. ¿Por qué? ¿Qué estaban contando los romanos? ¿Su imperio? El inicio de Roma. Entonces, lo que para nosotros es el día cero, el año cero, para ellos era el año 754 de la fundación de Roma. Eso es lo que estaban contando ellos. Pero ¿quiénes cuentan ese? Pues nada más los romanos, ¿verdad? Nada más ellos cuentan esa fecha. ¿O qué tal para los judíos? Para los judíos, lo que para nosotros es el primer siglo, los años 0 al 100, para los judíos eran los años 3760 al 3860. ¿Por qué? ¿Desde cuándo estarían contando los judíos? Desde la creación, ¿verdad? Pudiéramos decir. Están contando una época mucho más larga. Hay mucho debate sobre esos años, por cierto.
los años de los que pensaríamos que los judíos están contando, en parte porque algo que ya habíamos visto nosotros aquí. ¿Qué decíamos de las genealogías hebreas? Que no son precisas. El punto de las genealogías hebreas no es la precisión, es un énfasis más en secuencia que precisión de años y tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, así nosotros medimos el Antiguo Testamento de acuerdo a las genealogías, hay un margen de error bastante amplio. No hay, de acuerdo a la historia antigua, un año que se reconociera universalmente, sino que lo que hacían los historiadores antiguos era que contaban el año, digamos, del reinado de cierta persona. Un historiador que estaba relatando aún la historia de los judíos diría, en el 5º año del rey fulano de tal. ¿Qué año en la historia fue ese? Pues quién sabe, pero es el 5º año de ese rey en particular, ¿verdad? Por eso es que Lucas, por ejemplo, Lucas nos da varios señalamientos para ubicarnos en el tiempo. ¿Qué año era? No es un año en particular, pero puede decir, el año en que nació Jesús estaba pasando esto, esto y esto, para que nosotros pudiéramos identificar qué tiempo fue. Entonces, no nada más es ese problema. Tenemos además el problema de cómo se cuenta el tiempo. Por ejemplo, hay diferencia entre el reconocimiento inclusivo y el reconocimiento exclusivo. ¿A qué me refiero? Antes, cuando yo viajaba mucho en mi trabajo, Ana y yo sabíamos qué día yo iba a regresar. Y cuando hablábamos por teléfono, yo le decía, pues en 3 días regreso. Y ella me decía, no, en 2 días. Porque Ana decía, hoy no cuenta. Pero yo decía, pues estoy trabajando, así es de que sí, para mí sí cuenta. Eso es la diferencia entre la cuenta exclusiva e inclusiva. Entonces, por ejemplo, hay discrepancia en cuanto a los días que duró Jesús en la tumba. ¿Duró 3 días en la tumba o resucitó al 3er día? ¿Sí? Sí, pero va contando el día que murió y luego ya de aquí a que lo entierran y luego ya cuando resucita. He ahí la cuestión. He ahí la cuestión. Porque si Jesús murió al atardecer, ese ya cuenta como un día. No, es que el día es hasta el día siguiente que pasan las 24 horas. Así lo contamos ahorita. Así lo contamos ahorita. Pero eso es precisamente la controversia. ellos contaban de tarde a tarde. Pero no nada más es que si es de tarde a tarde, es si el primer día cuenta o si nos esperamos a contar hasta el siguiente día. Así lo contamos ahorita. Yo cuento desde el día que murió, Ajá, yo en mi también. opinión. Ajá. Sí, porque así es como... Entonces, Jonás, ¿cuenta el día que lo tragó la ballena o el día que lo escupió? Es muy buena pregunta. Porque No la sé. La señal de Jesucristo. Pero es a lo que voy, de que esas cuentas a veces los judíos cuentan de una manera, los gentiles contaban de otra manera, y entonces nosotros, como nos quedamos, ¿verdad? Y de hecho es igual cuando contamos los años de los reinados de diferentes personas. Y el día de reposo también, ¿no? De los horarios que decían que eran de 6 de la tarde, ¿no? Así, Sí, se contaba de la tarde, de la puesta del sol hasta la puesta del sol. Y de hecho, el día solamente se contaba los días el tiempo de la mañana. El tiempo de la tarde no contaba como el día. ¿Sí me explico? Entonces, hay diferentes razones por las que es muy difícil calcular exactamente el día o el año en que nació Jesús, porque hay diferentes maneras de contar el tiempo. Por ejemplo, en los reinados. Vamos a verlo de esta manera. Si nosotros pensamos en cuestión de calendario, si yo soy rey
Y mi reinado termina hoy, esta fecha en enero. ¿A qué estamos hoy? A 15. 15 de enero. ¿Reiné este año? Sí. Sí, porque su terminación es en el 26, entonces sí, reinó, vamos a suponer, del 20 al 26. Pero si yo digo, si alguien dice, Esteban reinó hasta el año 2026, ¿vamos a incluir el 2026 o vamos a excluir? O sea, hasta el año 2026 quiere decir que cuando terminó el 25 terminó de reinar. No, ¿O quiere decir que reinó todo el 26? quiere decir que estuvo durante el 26, ya no se puede explicar. Y entonces si el reinado de otra persona comienza el 26 también, quiere decir que reinamos los dos. Sí, sí, porque ¿Se dan cuenta cómo esto se puede volver complicado? Especialmente si estamos contando muchas generaciones de eso. ¿Sí? Las genealogías que nos da Génesis, por ejemplo, cuando dice, y a los 100 años Matusalén tuvo a fulano de tal, ¿fue al principio de sus 100 años o al final de sus 100 años? al final de sus 100 años. Pero ¿cómo sabe? Porque dice a los 100 años, no dice, porque dice a los 100 años. Sí. Si dijera durante esos 100 años. Pero, por ejemplo, Bueno, yo eso es lo que tengo estoy queriendo entender. Sí, dígame. Yo tengo 42 años. Casi 43. Yo- tengo 42 años. Voy a tener 42 años por todo un año. ¿Sí me explico? Ahora, muchas cosas pueden suceder dentro de ese tiempo. Ahora, la otra cosa es, Finalizar el año. yo digo tengo 42 años, pero no he vivido Los 42. los 42 años completos. Entonces, debido a que puede variar la manera en que se cuenta el tiempo, y como no hay un año universal en esa época de la historia, es prácticamente imposible dar exactamente con el año y con el día en que nació Jesús. Sería durante. Sí, durante ese año. No hay una respuesta fija. No hay lo que hay son cálculos, ¿verdad? Es como Aproximadamente. las décadas, no pueden especificarse o como dicen los baby boomers, son de cierto año a Sí. cierto año y así cada uno, no puede haber algo Sí, hoy en específico. día es más fácil porque nosotros tenemos un calendario universal que todos estamos de acuerdo en qué año estamos, qué mes y todo eso, pero en ese tiempo no existía eso. Entonces, el año en que nació Jesús probablemente fue, y nótese que es probablemente, entre el 4 y el 6 antes de Cristo. Entre el 4 y el 6 antes de que lo Cristo. escriben. Antes, ¿cómo? No. Antes de nuestra era, nosotros tenemos un año que es universal Ajá, y de acuerdo a nuestra era, supone. el año en que probablemente nació Jesús fue del 4 al 6 antes del año 0. ¿Sí me explico? Sí, sí. Antes de que lo Este- empezaran a contar. ¿Cómo? Lo curioso es que se cuenta desde Cristo y vamos a ver por qué entonces no nació en el año 0 o en el año 1. ¿Verdad? Vamos a ver por qué. Esta designación que nosotros usamos antes de Cristo y después de Cristo es un invento cristiano. Es una era, nada más, por eso dice Sí. era de Cristo. Era Sí, antes pero esa determinación es algo que inventaron los cristianos. Es una forma de contar el tiempo que fue adoptada en Europa bajo el tiempo que estuvo el Papa Gregorio VIII. Entonces el Papa Gregorio VIII dijo, a partir de hoy vamos a contar el tiempo de esta manera, ¿verdad? Entonces, comenzó de esa manera, pero es un invento cristiano de mucho tiempo después de que nació Jesús, ¿ok? Pero es una manera en la que nosotros podemos contar el tiempo. Y el primer cálculo de esa fecha lo hizo un monje llamado Dionisio el Exiguo. Dionisio, vamos a pensar en Dionisio. Y él hizo esos cálculos en el siglo VI.
Entonces ya habían pasado 600 años del nacimiento de Jesús y en ese tiempo este monje empieza a hacer los cálculos para ver qué año nació Jesús. El problema es que Dionisio no contaba con los datos que nos da un historiador secular judío llamado Josefo. Y aparte de los evangelios, que son documentos históricos, pero que tratan nada más con la vida de Jesús, fuera de ellos, uno de los mejores documentos históricos que tenemos son los escritos de Josefo. Y gracias a los escritos de Josefo nos pudimos dar cuenta que Dionisio no contó con algunos detallitos que Josefo sí tenía. Entonces, Josefo es el que nos dice que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, poco después de ordenar la matanza de los niños en Belén. Entonces, si la cronología de Mateo sugiere que los reyes magos llegaron unos quizás 2 años después del nacimiento de Jesús, esto sitúa su nacimiento alrededor del año 6 antes de Cristo. Antes de Cristo se cuenta al revés, ¿verdad? Cristo nace y se empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5 después, pero antes de Cristo es al revés, es 1, 2, 3, 4, 5 Serían 2031. para atrás. ¿Cómo? Serían 2031, 2032. Aproximadamente. Entonces, calculamos más o menos que los Reyes Magos llegaron cuando Jesús ya tenía probablemente 2 años. Y si Josefo dice que Herodes murió poco tiempo después de ordenar la matanza de los niños en el año 4 antes de Cristo, y si Jesús ya tenía aproximadamente 2 años, él hubiera nacido en el año 6. ¿Sí me explico? Nada de esto tiene nada que ver con nuestra salvación ni ninguna doctrina importante, pero sí es importante que conozcamos los elementos históricos de la vida de Jesús. Por eso es importante tocar estos temas. De hecho, no sé si ustedes sepan, pero está registrado en la historia un fenómeno astronómico entre los años 5 y 7 antes de Cristo. Ahora, si los magos venían siguiendo una estrella y más o menos llegan en el año 4 después de que nació o antes de Cristo, ¿será que ese fenómeno astral que se registró en la historia es lo que ellos estaban siguiendo para llegar a encontrar a Jesús? Es muy posible, ¿verdad? Tendría mucho sentido si ese fenómeno coincidiera con la fecha en que Josefo nos ayuda a calcular del nacimiento de Jesús. Entonces, podemos suponer que Jesús nació más o menos entre esos años, entre el 4 y el 6 antes de Cristo. También hay registro de cuando se oscureció a mediodía, ¿no? Cuando... En la crucifixión, sí, aparentemente hay algunos que han podido rastrear ese día. Vámonos ahora a la cronología de la historia navideña. Aquí es donde vamos a entrar a lo que nos enseña la Biblia acerca de cómo ocurrió todo eso. Siempre se hace el comentario cada año cuando vemos los nacimientos en las casas y en las iglesias y todo, de que ahí están los pastores, José y María, el pesebre y los animalitos y los Reyes Magos. Y todo el mundo siempre dice, hey, esas cosas no sucedieron al mismo tiempo. Ok, pues vamos a ver por qué sabemos que esas cosas no sucedieron al mismo tiempo. Digo, no tiene nada de malo, queremos representar a todos, ¿verdad? Pero sí es bueno saber que los magos no estuvieron ahí al mismo tiempo que los pastores, ¿verdad? Es que vamos a ver la cronología. Vámonos a Lucas. Para ver la cronología tenemos que brincarnos entre Mateo y Lucas. Entonces vámonos a Lucas capítulo 1, versículo 26. ¿Quién puede ayudarme con Lucas? Ana. Y luego Mateo 1, 18. ¿Quién puede buscar Mateo? Hermana Magda.
¿Listos? Ok, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ok. ¿Al sexto mes de qué? Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, que es parienta de María, ¿verdad? Entonces, Elizabeth, ya habíamos visto esto la vez pasada, ¿verdad? Ya era una mujer anciana, pero estaba embarazada. Está en su sexto mes de embarazo. ¿Cuándo sucede qué? Se le aparece el ángel. Ok, el ángel Gabriel visita a María para anunciarle que ella va a concebir y va a tener un hijo, ¿verdad? Ahora vámonos a Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ok, vamos a detenernos ahí tantito, hermanos. ¿Qué está diciendo ahí el texto? Es que María, antes de estar casada, Ok, todavía no están casados María y José. Está desposada, quiere decir está comprometida. ¿Y qué está pasando aquí? No concebió. Antes que se juntasen, o sea, ya establecimos, no están casados todavía, no viven juntos ni nada. ¿Y qué pasó? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ok, quiero que noten ahí un detallito. No dice concibió. No, dice resultó que estaba encinta. Me gusta esa traducción. Resulta. Resulta. ¿Qué les indica eso? Que fue algo inesperado. Nadie se lo algo esperaba. que obviamente ella nunca se dio cuenta de que concibió, simplemente hasta que le avisan. Ok, pero note usted que María no le avisó a José. Lucas 1.26 y Mateo 1.18. Yo estoy seguro que todos nosotros en algún tiempo en la vida nos hemos visto este tipo de sorpresas, cuando alguien está embarazada y no debería estar embarazada y cosas así. Todos hemos visto ese tipo de situaciones, ¿no? Recuerden que habíamos visto en la genealogía de Jesús que había situaciones moralmente dudosas, cuestionables en la genealogía de Jesús. Ahora vamos a ver esta situación y cómo lo dice Mateo. Se habió, o como dice ¿qué versión lee usted, hermana? No sé, hermano. Me llama la atención cómo lo dice. A ver, hermana. Nueva versión internacional. Y se resultó No se preocupe, hermana. Ahí- que estaba embarazada María. ¿Qué quiere decir? NB. ¿Nunca han visto a una muchacha que no debería estar embarazada y que de repente como que se le ve panza? ¿Y qué pasa? Las habladurías. José no sabía nada. José no sabía nada, María no le avisó, José no sabía nada. El texto nos está diciendo cómo se enteró José de la situación. Dice, se halló. Hermano, pero ahí dice, José es su marido. ¿Por qué dice su marido si todavía nada que... Sí, porque en ese tiempo estar desposada ya está garantizado que se van a casar. Sí, ya está hablado, como se dice, ¿verdad? Ya está hablado. Nada más que no se ha hecho la boda. Por eso es que la terminología es a veces intercambiable. Pero es importante que entendamos que para ese tiempo no se habían casado todavía formalmente. Y en esa condición, Mateo, la manera en que lo escribe es, se halló que María estaba embarazada. Ella no avisó y el ángel Gabriel no le avisó a nadie más. El ángel Gabriel habló con María. La única persona en el mundo que sabía que el bebé que esperaba María era del Espíritu Santo, era María.
Y llegó el punto, por lo que yo entiendo que está diciendo Mateo, es de que llegó el momento en que se le empezó a notar a María que estaba embarazada. Ah, ok. Entonces ella, antes de que se le notara, se fue con Elizabeth, Ujú. porque allá pasó 6 meses. Ajá. Y a las mujeres que salían embarazadas sin estar casadas, les podrían apedrear, les podrían castigar en ese tiempo. Sí. Bueno, para que recordar que no pasó 6 meses con Elizabeth. Era el 6º mes del embarazo de Elizabeth cuando María fue. Entonces, cuando nació Juan el Bautista, María hubiera tenido 3 meses de embarazo. ¿Sí? Entonces, si María regresa cuando tiene sus 3 meses de embarazo, posiblemente ya se le empieza a notar o al poco tiempo se le empieza a notar y se halló que María estaba embarazado. Se trata ahora de un embarazo inexplicable que es imposible ocultar. Y es entendible. María probablemente era una muchachita de 12, 13, 14 años quizás. Ay, no. ¿Cómo, a ver ustedes mujeres, Esperemos que más grande. cómo le van a explicar a su familia a esa edad que están embarazadas y no han hecho nada malo? Está complicado, ¿verdad? Entonces, yo puedo entender por qué María no dice nada. ¿Quién le va a creer? ¿Verdad? Entonces, otra vez, si alguien puede leer Mateo 1:18. Ok. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ok, síguele, hermana. Ok. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. A ver, nomás ahí deténgase tantito, hermana. Ok, está bien. ¿Por qué creen ustedes que José la quería dejar secretamente? Olvídense de secretamente. ¿Por qué la quería dejar? Porque él no sabe. Él no sabe que María no ha hecho algo malo. Porque es muy buena persona, no lo quiere hacer de una manera que la haga quedar mal a ella. Quiso hacer público. Pero él está pensando lo mismo que toda la demás gente. ¿Sí? Ahora sí, sígale, hermana. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ok. ¿Qué pasó ahí? Ya se le reveló, ya le dijeron, A ver, dígame más. ¿Cómo que ya se le reveló? ya le notificaron de por qué María. ¿Quién le notificó? El ángel. ¿Y cómo lo hizo? En sueño. Entonces, un ángel, por cierto, el mismo ángel que habló con María, un ángel le reveló en sueños. Ahora, ¿cómo un ángel entra en nuestros sueños? Yo no sé. Pero dice la Escritura que un ángel se le reveló en sueños y le reveló a José esto. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Cuántos de ustedes creen en la importancia de los sueños? En algunos. Ok. ¿Cómo sabemos cuándo hacerle caso a un sueño? Cuando no tienes miedo. ¿Cuando no tiene miedo? Hermano, a mí me ha sucedido que yo sueño algo y sucede lo que soñé, o algo parecido, o algo relacionado, pero no, o sea, no he seguido tampoco. Yo, Entonces decimos, Sí, por eso soñé. bueno, pero yo creo que mejor todavía sería Como para una decisión. que, bueno, digo esto porque es importante, porque mucha gente, a mí me ha tocado, me ha tocado ver
que personas toman decisiones para su vida De acuerdo a los sueños. de acuerdo a algún sueño que tuvieron. No nada más eso. Me ha tocado que algunas personas quieren que yo haga cosas con mi vida Porque ellos basado, basado en sueños que ellos tuvieron. De usted. Y ahí les va, hermanos. Yo veo en la escritura, si ustedes saben de algo más, me pueden corregir, pero yo veo en la escritura que hay dos tipos de sueños. Hay sueños que son bien claros, que dan instrucciones explícitas, como la que tuvo José, donde un ángel le dice exactamente, sin rodeos y Lo que debe hacer. sin así cosas raras, le dice exactamente, le dice, no tengas miedo de recibir. Para empezar, el ángel sabe lo que José sabe y sabe las intenciones de José y le da instrucciones claras de qué hacer. Ese sería el primer sueño, ¿no, hermano? Es- Porque después le empezó a decir, vete de aquí. Sí, tiene más sueños después y vamos a hablar sobre ese tema más adelante. La otra clase de sueños que hay es una clase de sueños totalmente Contrario. imposibles de entender. ¿Cómo cuáles? Ejemplos bíblicos de sueños que son totalmente imposibles de comprender. Los de las vacas gordas. Ok. A mí se me hacen difíciles. ¿Ok? Los sueños de Faraón, Sí. los sueños de Nabucodonosor, como que una imagen, una estatua con cabeza de oro y que como que y los pies de barro mezclados con ¿cómo que qué significa eso? El árbol, todo esos sueños que son imposibles de saber qué significan, ¿verdad? El jefe de los coperos, ¿verdad? En Egipto, el jefe de los panaderos, ¿cómo que vienen los pájaros y se comen el pan? ¿Cómo? ¿Qué significa todo eso? Y ese tipo de sueño solamente se pueden interpretar con la ayuda del Espíritu Santo. Es la única manera. De hecho, José, cuando él está en Egipto, él explícitamente dice, no soy yo el que te va a dar la interpretación. Es Dios el que va a dar la interpretación. Entonces, esto no es parte del tema, pero hermanos, este es gratis. Sí. Si tienen un sueño donde ven que algo pasó y que algo así, y que no sé, a lo mejor esto quiere decir, si están diciendo a lo mejor esto significa, mejor no le hagan caso. O es claro el sueño o necesita interpretación de parte del Espíritu Santo. ¿Sí? Si alguien sabe de otro tipo de sueño en la Biblia, me pueden informar para estar al pendiente. ¿Cómo? ¿Pentecostés? Los pentecostés. Bueno, no sé. No Ojo, sé. ya Sí, hermano. entendí, ya le entendí. Una manera muy buena, aun cuando el sueño es claro, el sueño era claro para Faraón no lo era, porque necesitaba del intérprete, Ujú. pero el sueño en sí fue claro. Bueno, fue claro lo que estaba pasando en el Exacto, sueño, lo que pero estaba viendo, que estaba el sucediendo. significado del Él no podía sueño, darle un significado a ello. sí. Por eso para nosotros puede ser claro un sueño. Yo he tenido sueños donde es muy claro. Ujú. Pero aún cuando es claro, hermano, yo sí, y esto es muy personal, yo lo primero que es ir de rodillas al Señor y decirle al Señor, porque yo sé que Dios, si me dio un sueño, también me lo puede confirmar. Ujú. Porque yo no quiero equivocarme en decir, ay, que era tan claro que sí, Señor, dijiste que fuera y comprar un ticket de la lotería. No, también Dios nunca se sale de sus parámetros bíblicos. Ujú. Tenemos que ver que Dios también nunca se sale de esto. Y los sueños que Él nos da también nunca se van a salir de su palabra. Y eso es algo que tenemos que estar bien seguros. Y lo primero, por eso lo primero, hermano, yo se lo digo, y orar, y alguien más viene y confirma su sueño. ¿Cómo supo la persona lo que usted soñó y se lo dijo casi Ujú. pelo a pelo? O yo conté el sueño porque una vez, mira, te lo voy a contar porque no quiero que digas después que suceda que me lo inventé. La persona se quedó asustada. O sea, pasó como yo le había dicho. Mm. Solo digo,
Dios me mostró una serpiente que bajaba a través de la pared de mi apartamento donde yo estaba, de la pared. Y yo despertando le dije el sueño y oí el grito de la persona donde la serpiente iba bajando Sí. por la pared. Y le decía, pero yo la agarraba sin miedo. Ahí dije, pero con astucia también. Y la agarré en un bote. Pero sí. Pues eso es algo que tenemos que tener discernimiento, tener cuidado, de no dejarnos manipular por nuestros propios pensamientos, porque los sueños son nuestros propios pensamientos. Sí, pues yo Sí. tengo lo que yo hago con los sueños, yo no trato de adivinar o de tratar de entender qué significa el sueño, yo lo tomo como sueño, porque si es, a veces puedo soñar un sueño muy bonito y pues no es real, o sea que estoy en un lugar a lo mejor muy hermoso, a lo mejor que todo va bien y no es real, mi realidad es otra, y a veces también puedo soñar que es algo muy difícil, pero no es otra, entonces trato de que sean sueños y también yo me he dado cuenta que en mi persona los sueños, muchos, son mis pensamientos, mis ansiedades o eso, porque sueño cuando tengo prisa de realizar algo, sueño eso, pero lo dejo como sueño, no me gusta tratar de interpretarlo porque eso se lo dejo a Dios, digo, Sí. Dios me ponga en la vida o lo que sea lo otro, pero no trato de no llevarme por los sueños. Sí, es algo de mucho cuidado. Ahora, volviendo aquí al texto que estamos viendo, dice la escritura que estaba leyendo la hermana Magda, ¿por qué José quiso dejar a María secretamente? Ya vimos por qué la quiso dejar. Ahora, ¿por qué secretamente? Porque era justo. Porque era justo. Porque era justo y no quería lastimarla. No quería, no quería infamarla, ¿verdad? Lo dice directamente. Quiero detenerme con eso, hermanos, porque rara vez se reconoce la importancia de José en el nacimiento de Jesús. Muy poco se habla de él. Y yo pienso que el Señor no nada más eligió a María, No, eligió a José. claro que sí. Eligió a José para criar Exacto. al Hijo de Dios. Muy cierto. Y noten ustedes que cuando hablábamos de las genealogías, José es mencionado en las genealogías, no como el papá de Jesús, pero como de quien se reconoce su procedencia. Y deberíamos de pensar en que el Señor escogió no a una mujer solamente, escogió a una pareja, escogió a una familia para llevar a cabo su propósito enviando a su hijo. Y a veces yo pienso que me hubiera gustado conocer a José. ¿Qué clase de hombre era este que amó a María, que estuvo dispuesto? Habíamos hablado al principio, cuando estábamos introduciendo el tema, de que la gente que se oponía a Jesús tenían un apodo muy feo para María. ¿Por qué? Aparentemente era muy bien conocido el hecho de que María se embarazó antes de tiempo. Ahora, ¿cuánta gente creyó que fue por el Espíritu Santo? ¿O cuánta gente creyó que José no tuvo nada que ver con que ella se embarazó antes de casarse? ¿Quién sabe? Pero José estuvo dispuesto a vivir con ese estigma. Sí. Haberse ido secretamente le hubiera ahorrado muchos problemas a él también. Porque No nada más a también María. Pudo haber recibido burlas también. Pudo haber recibido burlas. Aparte de que él no quería que la apedrearan, él también Sí, era o sea, burlado. todavía ni te casabas, te vieron la cara y todavía te casas. Sí. Y, o sea, nos pudiéramos imaginar toda clase de cosas que hubieran experimentado ellos como familia. Y de hecho yo pienso que quizás, porque ellos estaban en Nazaret, y cuando nació Jesús, se quedaron en Belén. Posiblemente porque era mejor quedarse en un pueblo nuevo que volver donde todo el mundo sabía algo. No sé, la Escritura no nos dice eso claramente, pero yo puedo suponer algo así. Puede tener unas razones muy poderosas que tal vez Dios estaba en contacto con él y le iba dictando qué era lo que Eso debía hacer. es exactamente lo que pasa, porque vámonos ahora a Lucas capítulo 2, del 1 al 4.
Y vamos a leer varios pasajes en Lucas 2. Vamos a prepararnos, si alguien puede buscar Lucas 2:8 y luego Lucas 2:25. Y luego también vamos preparándonos con Mateo 2. Entonces, Lucas 2 y Mateo 2. ¿Qué dice Lucas 2, del 1 al 4? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Ok, nótese aquí que Lucas nos está confirmando por qué, no nada más con la genealogía. Lucas nos está confirmando que Jesús tiene derecho a reclamar el trono de David, y aquí está la evidencia. Tuvo que ser registrado en Belén. ¿Por qué? Porque José era de la casa de David. Por ley. O sea, ya está documentado que Jesús es un descendiente de David. Y por ese hecho, él tiene derecho al trono de David. Entonces, aquí tenemos ahora, ya se le reveló a María. Ya después de un tiempo se le reveló a José. Ahora les toca irse de Nazaret a Belén, en parte para cumplir profecía. Porque el Mesías tiene que proceder de Belén. Y para allá van justo cuando se están cumpliendo los días de María. Ahora, ¿qué dice el versículo 8? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ok, ahora, este detalle que nos da aquí Lucas, que hay pastores en el campo, algunos sugieren que esto nos debe de indicar que Jesús probablemente nació en la primavera. Porque en la primavera es cuando los pastores están guardando sus rebaños en el campo. ¿Sí? Entonces, posiblemente esa sea la situación, y eso pondría el nacimiento de Jesús en la primavera, no en el otoño o en el invierno. Dice que nació en abril. Pudiera ser. Ahora vámonos al versículo 25. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él. Ok. Este hombre Simeón había recibido una promesa de Dios y fue guiado por el Espíritu para profetizar, confirmando así a los padres lo que se les había dicho individualmente. Ahora, yo pienso que al que más les sirvió la palabra de Simeón fue a José. ¿No creen? Digo, María sabe exactamente. María sabe exactamente todo. Pero posiblemente para José todavía queda, no sé, algo de duda, ¿verdad? Pero el que un profeta que no los conoce llega con ellos cuando van a presentar al bebé y les dice estas cosas, yo pienso que para José especialmente eso tuvo que haber sido una fuerte confirmación. Una gran confirmación, Sí. una tranquilidad, que estaba en lo correcto, que estaba siguiendo el Espíritu Sí. Santo. ¿Y qué dice? Siga leyendo, hermana, por favor. Ok, dice, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Ok, sígale. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos,
luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Sígale. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven. Había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Ok. Entonces tenemos 2 profetas, Simeón y Ana la profetisa. Una mujer que pasaba todos los días en el templo orando. Seguramente tenía mucho que decirle a Dios, ¿no? Profetisa quiere decir que ella le hablaba a la gente también. Y los 2 le confirman a José y a María lo que el ángel Gabriel ya les había dicho. Ahora, vámonos a Mateo, capítulo 2. Capítulo 2, ¿qué? Versículo 1. Nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Les sigo? Sí. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña de los príncipes de Judá? ¿Por qué de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel? Ok, ahora tenemos, yo creo que tenemos que como que borrar un poquito la mente para darnos cuenta de lo extraño que es esto que está pasando aquí. Vienen hombres sabios del oriente y vienen buscando al nuevo rey de los judíos que ha nacido. ¿Y cómo llegan? ¿Cómo saben que ha nacido un rey y Bueno, se supone que son sabios, son astrólogos o algo así por la estrella, ¿no? sí, se están guiando por una estrella que significa que son astrólogos? Posiblemente ellos venían de la rama, de la línea de Daniel. Y ellos ya traían eso. Sí, estaban estudiando y sabían exactamente que iba a venir ese Jesús. Ahora, fíjense bien lo que esto implica. Lo más probable es que sí, hermana, de que ellos, Daniel fue jefe de los hombres sabios de Babilonia y después de Persia. Y obviamente Daniel recibió muchas revelaciones de parte de Dios, mucha profecía. Seguramente, además de lo que nosotros tenemos en la Escritura, Daniel escribió muchas cosas más, ¿verdad? Y generaciones de sabios persas han estado leyendo y siendo influenciados por los escritos de Daniel. Pero eso no quita el hecho que fueron guiados por una estrella. Pues sí, porque ellos eran estudiosos del Se- constelación.
Sí, o sea, notan ustedes el conflicto aquí de alguien que está esperando el nacimiento de Mesías, que por cierto, ¿qué les importa a los persas si nace el Mesías? ¿Verdad? Bueno, es que no lo digo por chistoso, lo digo porque si están siendo influenciados por Daniel, es porque ellos entienden. Recuerden ustedes que tanto Nabucodonosor como Ciro, a su tiempo, reconocieron al Dios de los judíos como el Dios soberano. Entonces hay razón para pensar que por lo menos en parte del reino persa, en esa cultura del oriente, hay los rasgos de una fe dirigida al Dios de los judíos. Sin embargo, son astrólogos. Entonces, ¿es posible que por medio de la astrología estos hombres buscaron a Jesús? ¿Astrólogos o astrónomos? Pero tenían La que tener disciplina de la astronomía es algo muy moderno y muy científico nada más. En el tiempo en que ellos vivieron, estar examinando las tenía connotaciones religiosas. Por eso digo que tenemos que detenernos y pensar lo extraordinario que es que Dios se les reveló a ellos por ese conducto. Y lo que a mí me causa preguntar, ¿será que hoy en día hay veces que personas están buscando a Dios por medios que nosotros no recomendaríamos? Zodíaco, todo eso, hay muchas personas. Ahora, no por falta de opciones. Está mal que una persona que sepa de la Biblia esté buscando a Dios por medio de la astrología. Pero, ¿qué tal alguien que no sabe? ¿Es posible que Dios utilice otros medios Sí, para alcanzar a alguien, sí. para atraerlos? El hecho que Dios les habló por medio de es la única vez en toda la Escritura que el Señor se comunica con alguien por medio de una estrella. Entonces, para mí, eso tiene que tener implicaciones serias. Pero, perdón, yo creo que ellos estaban con su corazón abierto a Dios, porque Dios sabía que ellos podían creer en Él y podían entender sus señales de Él. Algo tenían que tener. Bueno, y esa es otra conocimiento de cosa, Él. que venían a adorar. Exacto. ¿Ok? Y eso tiene implicaciones muy religiosas, no nada más diplomáticas. Si la Escritura dijera que venían a honrar al nuevo rey de los judíos, eso sería algo muy diplomático. Pero no dice que venían a honrarlo, venían a adorarlo. Y venían preparados para traer presentes. Ahora, ellos llegan al lugar el más lógico. Si a mí me dicen que acaba de nacer el nuevo rey de los judíos, ¿dónde lo voy a ir a buscar? En el palacio donde vive el rey de los judíos. Para su sorpresa, cuando llegan ahí, resulta que Herodes no sabe nada de ningún hijo del rey. Herodes era el rey más déspota, más paranoico, más tirano que jamás hubo. Y por eso dice la Escritura que se turbó y toda Jerusalén con él. Porque imagínense, cuando vienen estos hombres, y no sabemos cuántos eran, no sabemos si eran 3, a lo mejor eran más de 3. Y si venían cargando oro, incienso, ¿verdad? Si venían cargando esos regalos costosos, no crean ustedes que venían estos 3 hombres solos. No sabemos si eran 3, para empezar. Y no vienen solos ellos cargando su regalito. Viene todo un séquito. Sí, todo un séquito. Entonces, cuando entra toda esta gente a Jerusalén, todo el mundo está diciendo, pues, ¿quién viene? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿O qué? Y cuando se empieza a oír, es que vienen buscando al nuevo rey, sópatelas. Porque todos saben que no ha nacido nadie en la casa de Herodes. Y si Herodes se entera de que un presunto rey,
ha nacido. Muerto es. Pues sí, sí, o sea, esto es algo serio. Entonces, otra vez, en un sueño, se les revela a los magos que no regresen por el mismo lugar, ¿verdad? Mateo 2:13, ¿qué dice? 2:13. 2:13. Dice, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Hasta ahí. Oye, entonces otra vez el ángel interviene por medio de un sueño y le avisa a José, levántate y vete a Egipto. Así es de que se van, y esa es como salvan la vida de Jesús. De aquí es de donde nosotros tomamos la idea de que Jesús tenía probablemente 2 años para cuando sucedió esto, porque esa es la fecha esa es la edad que Herodes da para matar a todos los niños de 2 años abajo. Entonces pensamos que por eso a lo mejor ya Jesús tenía como 2 años. Y están en Belén todavía, no se regresaron a Nazaret. Y Belén era un pueblo pequeño, entonces si en Jerusalén llamó la atención que entraran los hombres sabios, imagínense en Belén, con todos sus camellos y todo lo demás, ha de haber sido algo impresionante. Después de la muerte de Herodes, otra vez se le revela a José en sueño que regrese a Israel. Pero cuando murió Herodes, él no le dejó el trono a uno solo de sus hijos, lo dividió en 3. Y entonces Arquelao, que era el más tremendo de los 3, es el que está a cargo de la región donde está Belén. Entonces José dice, ni para qué nos vamos para allá. Entonces se van otra vez a Nazaret. Y ahí es donde está Antipas gobernando, y Antipas era poquito menos cruel. ¿Todos eran hijos de Herodes? Todos eran hijos de Herodes. Todos eran hijos de Herodes y se les llamaba Herodes a todos. Como José nosotros. Y aquí es donde sacamos el término tetrarca. El tetrarca, porque eran 3. Sí. Ese sistema no duró mucho tiempo, ¿verdad? Pero todavía están estos 3 Herodes reinando en diferentes partes de Judea. Y entonces por esa razón ellos se regresan a Nazaret. Es donde está el menos violento de los Herodes. Y por eso es que Jesús es conocido como Jesús de Nazaret, aunque en realidad es de Belén. Sí. Vamos a pararle ahí, hermanos, por hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Pues ahí estamos hablando de los sueños. Y ahí es como le estuvieron hablando a José. Por medio de sueños. Pero igual, note que los sueños son bien claros. Son instrucciones bien claras. Específicos. Y aparte ya Jesús tenía una relación con ese ángel y había ido comprobando todo lo que le había estado diciendo desde el inicio. Todo se iba revelando para José cada vez conforme iba avanzando el tiempo, de que todo lo que le habían dicho se estaba cumpliendo. Entonces él ya tenía plena confianza. Fíjese que sí, yo pienso que ya para cuando le habla otra vez para decirle que se regrese, ya lo conoce, ¿no? Y ya sabe. Ya. O sea, ya confía plenamente. Hermana Magda. Hermano, posiblemente los regalos que le trajeron se
traía también un significado, Ujú. porque el oro sirvió para costear el viaje de ellos. Y el perfume, ¿verdad? Era cuando pues lo iban a ungir, el incienso, pues también todo tiene su porqué. ¿Verdad? Sí. Entonces, todo- Ahora, no creo que ellos hayan pensado que ese era el No. propósito, pero sí, si lo miramos retroactivamente, es muy simbólico los regalos que recibió específicamente. ¿Algo más? Ok, muy bien. Con el favor de Dios, el próximo jueves continuamos. Y vamos a ver rápidamente la época de la niñez del Señor Jesús. No hay mucho que ver ahí. Pero bueno, vamos a continuar ahí. Hermano Roberto, ¿quiere orar?